a este su programa de conversación sobre la mesa. Estamos muy contentos de volver a vernos una semana más, estar con nuestros panelistas. Ricardo, muy bienvenido una vez más. Muchas gracias. Margarita, ¿cómo estás? Lo más bien, gracias. Ha sido grato estar juntos cada semana, tratar distintos temas. Han sido muy diversos. Sí. Y también queremos agradecer a todos quienes nos han escrito, han estado comentando los temas que hemos tratado. Ha sido muy interesante sus puntos de vista y poder también responderles y mantener una conversación más allá que estar aquí alrededor de esta mesa. ¿Qué les parece si vemos el tema de hoy? Ya pues, hoy hemos puesto sobre la mesa un tema relacionado con un programa anterior, no el que vimos la semana anterior, sino que hace ya un tiempo estuvimos hablando de la economía. Sí, hoy vamos a hablar de la fe y las finanzas. Vamos a ampliar un poco más el tema de economía, ¿les parece? Pero llevándolo a algo más práctico. Correcto. ¿Les parece? Bien. Fe y finanzas. ¿Qué podemos hablar de esto, Ricardo? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Es el dinero algo material o tiene algo de espiritual? Sí, generalmente el dinero se lo asocia como algo material, mundano, casi demoníaco. Pero en realidad la Biblia le dedica al dinero como 3.500 versículos, al dinero, a los negocios. Ajá. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la parábola de los talentos, el talento era un dinero, era un tipo de dinero. Cuando habla de las minas, también era una moneda, era un dinero. Entonces, ¿por qué la Biblia le da tanta importancia al dinero? Porque es un elemento espiritual. La Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, si nuestro tesoro está en el dinero, obviamente allá estará nuestro corazón. Y también la Biblia dice muy claro en esto, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, que el dinero en sí mismo no es malo, es una herramienta. Exacto. Es como un martillo. Yo le podría usar un martillo para construir una casa, que es un buen uso, para pegarle a alguien en la cabeza es un mal uso. El problema no es el martillo. Entonces, todo lo que tiene que ver con dinero, tenemos que hablar en el plano instrumental, en el plano de las herramientas. Eso es dinero. El amor al dinero ya es otra cosa, porque involucra una acción del corazón. Entonces, tenemos que descubrir que hay una raíz espiritual en todo lo que tiene que ser con el dinero. Una cosa más sobre esto. Nosotros podemos o debemos entender que el dinero tiene un poder espiritual. Por ejemplo, si nosotros cuando hacemos algo le consultamos al dinero, hacemos las cosas si tenemos el dinero, estamos colocando al dinero como si estuviera sobre nuestra cabeza, como si fuera el que dicta todas nuestras decisiones. Pero en cambio, si Dios está a la cabeza, si es a Él a quien le consultamos, el dinero se transforma en eso que dije antes, solamente una herramienta. Un medio para... No es el Señor, no es quien domina nuestra vida, pero es un medio para, es una herramienta para. Entonces lo apreciamos como tal. Pero ¿no sería un poco peligroso esto de no consultar? Es decir, por ejemplo, ya yo me voy a embarcar en una empresa, voy a hacer un proyecto y no evalúo cuántos recursos tengo. ¿Me suena un poco peligroso eso? Sí, ¿Cómo mira, tienes razón en el sentido de que para hacer esa evaluación tenemos obviamente que orar y entender lo que Dios hace. Nosotros con mi esposa, con mi familia, hemos hecho muchas cosas sin dinero, pero no como una locura, sino como una palabra de Dios. Cuando nosotros nos tocó ir a India como familia, eran $13.000. ¿De dónde sacamos $13.000? Es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero Dios hizo el milagro de que personas quisieran colaborar con nosotros, entendieron la visión y nos apoyaron. Esto no comenzó calculando si tenía los $13.000 o no, porque no los tenía. Comenzó orando a Dios y surgieron allí posibilidades que no habíamos contemplado en el principio. En otras palabras, no se trata de hacer locuras, se trata de moverse en la palabra de Dios. Ahí estaríamos tocando lo que dice la pregunta, ¿verdad? O sea, o el tema de hoy, la fe y la finanza. Claro. Una cosa son las finanzas y otra cosa es la fe. Exactamente, la fe aplicada al área de la finanza, exacto. Margarita, ¿podrías hablarnos tú acerca de algunos principios bíblicos de cómo manejar las finanzas? Yo sé que tú eres una mujer de fe, nos has dicho que eres empresaria, tienes a tu cargo personas que trabajan y te corresponde trabajar y manejar las finanzas. ¿Has visto tú esta relación entre fe y finanzas? Están tan de la mano que yo diría son siameses. Ya uno va pegado al otro, no se pueden desvincular. Y cuando se desvinculan, se rompe la unidad de lo que significa vivir las finanzas a través de la fe y la fe a través de las finanzas.
Mira, es tan extraordinario los principios bíblicos que nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Cuando uno primariamente lee la Escritura, hay pasajes que nos parecen totalmente contrarios y ajenos a nuestra lógica. Cierto. Sí, ¿no es cierto? Sí. Claro, un principio. Si quieres tener más, tienes que dar. Bueno, y se os dará. O sea, ¿cómo? Pero si estoy diciendo que tengo poco, ¿cómo voy a dar? Bueno, hay este principio de la fe aplicada, ¿no es cierto? Tengo que aplicar fe para poder dar. De lo poco que tengo, dar y compartir, claro. ¿No es cierto? Ese principio de dar para recibir, violenta, porque uno piensa que tiene que recibir primero para poder dar algo. Claro, uno muchas veces dice, bueno, no puedo ayudarte porque en realidad me falta. Y hay principios, claro, Amparo, hay principios que están en la Escritura que suenan totalmente contrarios a la lógica de la persona. Y en ese principio que tú mencionas, fíjate, dice además que no solamente dar para recibir, sino dice que es más feliz dar que recibir. Y uno lo piensa lógicamente, no computable. Claro. Yo prefiero recibir 1.000.000 de pesos que dar 1.000.000 de pesos, lógicamente. Por la Pero lógica. Cuando uno obedece, aplica el principio, ¿qué pasa, Margarita? Aparece la respuesta de la fe. Para mí la fe, ¿cómo la describo para mí? Esto es muy personal, y permítanme algo muy personal. Para mí la fe es como estar frente a un muro que no sé lo que hay al otro lado, pero lo quiero saltar porque al otro lado está todo lo que espero que sea encontrado. Y me arriesgo a subir el muro. Claro. Y en las finanzas me he arriesgado a subir el muro prácticamente toda mi vida. Desde que conocí al Señor me di cuenta que una necesidad es vivir por fe y para fe. Manejando las finanzas Manejando las finanzas por fe. No la... Ojo, no al revés. Que no es lo mismo osadía. Claro. Me largo nomás porque yo sé que Dios me va a respaldar. Como dijo muy bien Ricardo, hay una palabra dada por Dios primero. Claro. Dios me ha mostrado que debo dar este paso, aunque mis fuerzas me alcanzan para avanzar 1 metro. Pero Dios me está diciendo que voy a llegar 100 metros más allá. No tengo 99, pero voy a caminar este primer metro. Y Dios respalda el segundo y el tercero. Y llegas al otro extremo, miras hacia atrás y dices, pero ¿cómo puedes llegar hasta aquí? Entonces te das cuenta que Dios manejó tus finanzas porque Él es el gran proveedor. Cuando Dios habla y dice, venid, comprad sin dinero, realmente creo que para toda lógica, y para mí lógica era no puedo entender esto, no sé cómo se aplica, pero me encantaría vivirlo. Y llegó el momento en que Dios me hizo comprar sin dinero. ¿Y cómo fue ese momento, Margarita? ¿Podrías tratar de explicarnos brevemente qué compraste sin dinero? Mira, ¿o qué has comprado sin dinero? Compré sin dinero un colegio, ¿ya? Cuando a mí me ofrecen venta, el dueño del colegio, me ofrecen venta el colegio y me dice que vale 220 millones, mi respuesta fue, si Dios me pone aquí 220 millones, te los paso. Mi hija me pregunta, ¿eso es con el local o a ti te interesa solo el colegio? Me interesa el colegio. Pregúntale en cuánto te lo deja. Hago la pregunta y mi hija dice, mamá, no te preocupes, nosotros lo vamos a ver. Y apareció dinero, un montón de millones de pesos, que yo nunca me hubiera imaginado que Dios me iba a hacer comprar a mí sin dinero. Porque el colegio está comprado, claro, a mi nombre, me pertenece, pero está con dineros que Dios trajo a través de una mano, la más amorosa que puedo encontrar, pero la que yo nunca tampoco imaginé. Y sin endeudamiento. Y sin endeudamiento. Y eso es lo tan extraordinario. Hay principios en la Escritura, como no salgas fiador porque habrás enlazado tu corazón. Y si puedes hacerte libre de esto, procura zafarte. La Escritura en Proverbios habla mucho acerca de finanzas y de principios que son traspasados prácticamente todos los días por alguno. Claro. Y vemos después las consecuencias de personas que cariñosamente aceptaron ser aval o préstame tu tarjeta. Claro. Y pasan su tarjeta por no conocer los principios bíblicos y quedaron enlazados con una atadura económica a la que después tuvieron que responder personalmente y con la ruptura de una amistad. Exacto. Antes de continuar con los principios, necesito saludar a nuestros televidentes. Estamos muy contentos de estar juntos nuevamente. Estamos hablando de fe y finanzas.
Un tema que sé que a usted le va a hacer muy bien escucharlo, reflexionar sobre cómo está manejando sus finanzas, así que ponga mucha atención porque vamos a seguir compartiendo algunos principios. Y si quiere seguir reflexionando y compartiendo y conversando con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico sobreenlamesa@gmail.com y también en nuestra página de Facebook Sobre la Mesa. No deje de hacerlo. Mándenos sus inquietudes, comparta testimonios. Muchos van a estar siendo enriquecidos también por sus propias experiencias, aparte de las que podemos comentar acá en nuestro programa. Ricardo, ¿tú tenías otro principio o comentar sobre el mismo? No, quería mencionar otro principio, que es que los principios de Dios en finanzas tienen que estar muy claros. Exacto. Parece que el dinero, cuando hablamos de muchas cosas, pero cuando tocamos el dinero, ahí se pone en juego el cristianismo. El botón rojo del teclado. Es el botón rojo. Hay que ver qué aún pasa. Las relaciones familiares se ponen a prueba, el dinero es... Y hay algunas veces que decían, bueno, pero estos son negocios. Claro. Acá es como no interviene Dios, porque Dios no tiene nada que ver en negocio, en dinero, algo tan sucio. Bueno, primero el dinero no es sucio, como dijimos, es una herramienta. Y después Dios mira el corazón. Y es interesante cuando nosotros tenemos una actitud de integridad con respecto al dinero, aun cuando nadie nos ve. Hace un tiempo atrás hice un negocio para la misión, no para mí personal. ¿Usted hizo un negocio? Sí, hice un negocio y nos fue muy bien. Hicimos un gran convenio, nos pagaron lo que queríamos que nos pagaran, firmamos el contrato, nos dieron el cheque, me fui a mi casa feliz, celebré y Dios me dijo, estoy desconforme con este negocio. Quiero que devuelvas la plata. Wow. Dije, Señor, pero negocios son negocios. No funciona así. ¿Ya había un contrato firmado? El Señor dijo, no, un momentito, estoy en desacuerdo con lo que tú has hecho. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque estabas usando una posición, ustedes ven en un negocio, generalmente hay una posición dominante y una posición más débil. Claro. Sí. Usaste tu posición dominante para imponer los términos del negocio. Entonces quiero ahora que devuelvas la plata que cobraste usando tu posición dominante. Eran 4 millones de pesos. Y dije, Señor, primero dije, ¿eres tú, Señor? Y era él. Y dije, Señor, ¿qué le voy a decir a la gente? Claro, dije, bueno, dile que fuiste injusto. Así que además de devolver el dinero, cuando me preguntó por qué me lo devuelve, tuve que decirle, porque fui injusto, Señor. No me preguntó nada más, pasó, retiró el cheque y se lo llevó, pero yo quedé muy contento por ver que aún en lo secreto, ya donde nadie te ve, cuando ya la situación terminó, tenemos que ser íntegros en el área de las finanzas. Si podemos ser íntegros en eso, Dios puede poner en nuestras manos otras cosas. Es interesante este tema de la integridad en las finanzas. He visto cosas muy simples, como desde el señor del parquímetro que no te ingresa al vehículo y te cobra una pequeña propina por las 2 horas que estuviste estacionado. ¿Habrá ahí una prueba de integridad con nuestras finanzas siendo una cantidad tan mínima? Indudable. Claro. Y el Señor nos prueba también en las cosas pequeñas. Uno piensa que uno no estafa ni le roba a nadie, y con eso le estamos robando a la municipalidad y a todos los ciudadanos que tenemos que transitar por calles bien hechas y por calles iluminadas y todo eso. Claro. Fíjate que es sorprendente la actitud de las personas cuando uno trata de ser íntegro. Señor, no me ha ingresado en la máquina. La propina nomás. Señor, ingréseme a la máquina aunque me tenga que sacar. Es que le va a salir 3.80. Usted está para cobrar. Claro. Así que cóbreme. Y tienden al enojo. Pero resulta de que la paz que dice Ricardo, sentir después de deshacer un negocio injusto, uno también tiene esa misma paz cuando hace un pago justo. Exacto. Un pago justo. Yo tengo que pagar, pero es que paro todas las veces. Imagínate, transito por la ciudad, ¿cuánto? Oye, si ese no es el problema, ahí entra la fe otra vez. Y Dios no me va a proveer para que yo pague toda vez que me estacione. Claro. Y curiosamente, sí empieza a ver el efecto que empiezas a darte cuenta que estás provisto y que terminaste el mes y el mes con dinero bendecido. Y ese es otro principio. Así es. Dios en su palabra nos habla de diezmos y nos habla de ofrendas y nos habla de primicias. Exacto, claro. Y sería muy largo hablar de todos y cada uno de estos, pero sí en términos generales, el diezmo, la 10ª parte de nuestros ingresos no nos pertenece, Así nunca es. fue nuestro. Claro. Y con esta entrega, con esta devolución del diezmo, realmente le estamos diciendo a Dios, sí, aquí está lo tuyo. Y Dios honra esa fe, porque uno dice, es que gano tan poco, no me va a alcanzar. Pero ¿sabes qué?
yo he tenido distintas realidades económicas a través de mi vida, desde las más extremas en lo pobre hasta estar bendecida hoy día de otra manera. Pero ¿sabes? Es tan impresionante cuando de lo poco se le devuelve a Dios lo que le pertenece y Dios honra el otro 90% con bendición, que tú sabes que miras tu boleta de pago y hay una cantidad menor, pequeña, no alcanza para todo. Pero Dios, a través de personas, a través de tus hermanos, a través de economías que no te imaginabas, a través de no tentarte a comprar lo que no debes, claro, Dios te está bendiciendo, que finalmente alcanza en lo poco. Y da integridad de corazón para saberse manejar a través de responder a las necesidades, y los caprichos pasan a segundo término. Claro. Por otro lado están las ofrendas, claro, que es de corazón voluntario entregarle a Dios de lo que tenemos, de ese otro 90 que nos ha quedado. Y hay gente que es muy matemática para sacar las cuentas a Dios. ¿Ya? Claro. Es que ya el otro día di esto y ahora di esto otro y ahora piden otra ofrenda, no entendiendo que Dios está ofreciendo oportunidades de bendición, claro, para ser bendecido. La fe en acción produce generosidad. Exacto. Cuando la fe no está, la generosidad para con Dios no aparece por ninguna parte. Y hemos visto con mucha tristeza que a veces en la iglesia se nos pide que participemos como bendición en ciertos ministerios, como el ministerio misionero. Claro. Y hay objeciones como, bueno, pero primero tenemos que evangelizar acá, y es porque 1.000 pesos cuesta sacarlos del bolsillo. Claro. Y realmente el tesoro del bolsillo envasa el tesoro del corazón. Así es. ¿Ya? Nosotros hemos visto que estos principios de ofrendar, de diezmar, traen bendición, y esta bendición no llega porque ofrendé para ser bendecido. Exacto. Porque se desvirtuaría el por amor a Dios, porque Dios merece de mí absolutamente todo. Claro. Quiero mencionar otro principio que este es muy especial, porque obviamente no lo podemos hacer con todas las personas y en todos los casos, pero es el principio de perdonar las deudas a otras personas. Yo no digo que cada crédito que tengamos a favor lo perdonemos, claro, pero creo que hay que ser dirigido por el Espíritu Santo en esto, y estar dispuesto a que, si Dios nos habla en este sentido, ser obedientes. Hace unos años atrás, como misión también, tuvimos una situación. Teníamos unas deudas que pagar, fuertes deudas, y teníamos también gente que nos debía a nosotros. Entonces, nuestra lógica fue, le cobramos a los que nos deben para pagar a los que nosotros debemos. Ah, claro. No sé, es muy lógico, es lo racional. No había nada de malo. Nada de malo. Oramos al Señor, dijo el Señor, no, lo que yo quiero es que ustedes perdonen las deudas. Y dije, eres tú, Señor, ¿cómo vamos a perdonar las deudas? ¿Cómo pagamos nuestras deudas? Claro. Pero ahí está lo que decía Margarita, esa lógica, el mandamiento de Dios, lo del Espíritu Santo, va más allá de nuestra lógica. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Bueno, primero yo me resistí un poco y dije, bueno, vamos a perdonar las deudas del último año. No, Dios dijo, de todos los años. Bueno, de algunas personas, no, de todas las personas. Bueno, de este grupo, no, de todos los grupos. Wow. Y además van a hacer una fiesta e inviten a todos los deudores para comunicarles que sus deudas están pagadas. E hicimos una fiesta. Cuando comunicamos esto, los deudores estaban, pero gozosos, ¿no? Me imagino. Bailaban, pataleaban, gritaban, lloraban. Yo no sabía qué decir exactamente porque estaba todavía dudando, pero tuvo una convicción de Dios de hacer esto. Mira, a los 5 días que hicimos eso, hicimos un negocio como misión imposible. Una cosa que es tirada de los pelos, que no puede suceder 2 veces. Sería largo explicarlo. Y lo que ganamos con eso, todo lo que perdonamos no era ni el 10% de lo que ganamos. Wow. Entonces, este para mí fue un principio que quedó grabado a fuego. Bueno, dentro de lo que es, lo conversamos en un programa anterior cuando hablamos de la economía, que el pueblo de Israel tenía un tiempo en el cual perdonaba las deudas. Sí, los 7 años. ¿Se puede tomar eso entonces como un principio o hay que esperar una indicación clara de Dios? Mira, interesante, porque nosotros perdonamos las deudas cuando teníamos 7 años de existencia. Había una relación interesante coincidencia. Y cumplíamos 50 años como Jucún, que es año de jubileo. Exacto. Así que hubo una y yo creo que sí, que muy posiblemente sería muy bueno
volver a este principio de perdón de las deudas pasado un tiempo. Sí. Sería muy interesante, ¿verdad? Pensando un poco en esto de la deuda, cuando hay una deuda y estamos afligidos. Todos hemos pasado en algún momento estar un poco endeudados. ¿Que nosotros tenemos deudas? Claro, que una persona tiene una deuda. ¿Será que uno ve solamente un camino de solución? Bueno, y ahí, antes de que me respondan, debo saludar nuevamente a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando, que están junto a nosotros. Guarde la calculadora, ponga su corazón ahora en lo que vamos a seguir conversando y empiece a mirar sus finanzas desde el punto de vista que Dios quiere, para que usted sea libre y pueda gozar también de la bendición del Señor. Escríbanos, mantengamos el contacto a través de las redes sociales, Facebook, en nuestro grupo es Sobre la Mesa y también nuestro correo electrónico sobreenlamesa@gmail.com. Si le sale más fácil Facebook, contactémonos por ese medio porque es mucho más masivo y ahí también vamos a poder vernos y seguir conversando. Como les decía, ¿qué pasa ahí? ¿Será que uno ve solamente un camino de salida? En el caso de ustedes, nos deben tanto, pagamos a lo que nosotros debemos. ¿Cómo entonces dejar de pensar en soluciones cuando uno se ve un poco apremiado frente a la economía? En la experiencia personal y lo que he leído en algunos libros de hombres y mujeres de fe, veo lo mismo que me ha pasado a mí en mi experiencia de crecimiento de mi vida con el Señor. Uno ve soluciones. Claro. Primera solución, mi boleta de pago. Claro. Segunda solución, lo que me deben. Claro. Tercera solución, que no me cobren y hacer esperar al que me debe. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y un crédito, pedir un crédito. Y se me acabó mi repertorio de posibilidades. Claro. ¿No es cierto? Pero he observado que nosotros decimos con tanta facilidad que Dios es creador. Y nos olvidamos que el creador es creativo. Claro. ¿Ya? Que tiene otras soluciones. El creador es creativo y tiene soluciones, Amparito, pero son las soluciones más increíbles las que yo he visto que Dios ha usado para responder a las necesidades que mi familia tenía, que el colegio tiene. Es impresionante. Realmente es cierto, se podrían escribir libros de las formas creativas que Dios ha solucionado situaciones económicas. Y tengo una ilustración. Un día me senté en un sofá de mi casa y dije, Dios mío, me voy a sentar aquí porque no tengo ninguna razón para ir a la cocina, porque no tengo que cocinar para mis hijas. Pero me voy a sentar aquí a esperar a ver lo que tú haces. Y me senté ahí en el sofá. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Porque yo no debía salir corriendo a personas. Claro. Esperar lo que Dios hiciera. Claro, porque eso sería lo más fácil. Claro, ir donde un hermano cerca de la iglesia, ir a un vecino, llamar a un pariente, a un familiar. Pero cuando Dios dice, probadme, Dios quiere que probemos estas soluciones creativas de su parte. Y veo que llega, estaciona a todo dar, el pastor de la iglesia entra corriendo, y mi casa tenía una entrada larga, el pastor entra corriendo, trae unas bolsas y me dice, le vengo a dejar esto porque el Señor me dijo que se lo dejara a usted. Pastor ya se había ido. El Señor respondió de una forma tan impresionante que después, eso sí, el Señor sigue probando nuestra fe a través de las finanzas. Si ayer me pudo proveer para dar de comer a mi familia, hoy día es capaz de sostener un colegio. Así es. Claro. Es capaz de sostener un colegio. Sigue siendo y mañana va a ser capaz de sostener 2 y sostener 3 y mucho más. Porque Dios siempre nos lleva de menos a más. Y dice Dios, el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondré. Esa fidelidad que Dios nos pide es también a través de las finanzas. Y por eso hay tanto escrito en la palabra del Señor sobre este tema. Y además, y eso torna la vida emocionante. Porque ya claro, uno no depende de uno mismo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando llegamos acá con un equipo, no teníamos para comer, literalmente. No teníamos ni muebles en la casa. Yo inventé algunas soluciones, todas fracasaron. Y después dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Me dio una revelación increíble, increíble, que hay que anotarla para recordarla. Orar. Esa era la solución. Así que empezamos a orar, y cuando empezamos a orar como grupo, alguien tocó la puerta. Y era un señor adventista
nadie lo conocía, él tampoco conocía a nadie. Dijo, hay acá un grupo de misioneros porque traigo una ofrenda para ustedes. Bueno, ese día comimos, pero el otro día era la misma situación y Dios nos volvió a orar. Ese otro día alguien vino, tocó la puerta de un pastor anglicano que trae una canasta de comida. Al otro día la misma cosa, era otra persona de otra ciudad que traía también algo. Y yo empecé a hacer un cálculo. Dije, ¿será que esta gente se puso de acuerdo? Una vez cada día, cada uno. Entonces empecé a preguntarle a cada uno, ¿usted dónde viene? ¿Usted conoce a tal otra persona? Eran de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes ciudades, no se conocían entre sí, no pudieron ponerse de acuerdo, pero por varios días llegaron personas, nunca llegaron juntas. Y llegué a la conclusión de que posiblemente, quizás y eventualmente estaríamos en presencia de un milagro. Después de haber hecho todos los cálculos estadísticos. Parece que sí, ¿verdad? Entonces el asunto es emocionante. Nosotros pertenecemos a una misión que vivimos, no tenemos sueldos. Yo vivo 35 años así, sin sueldo. Y he llegado a una conclusión durante estos 35 años. Yo quiero, televidente, señor, señora que nos está viendo, decirle esto. 3 palabras. Dios es fiel. Eso es. No es que yo lo leí en un lugar. Yo he visto esto. Lo he visto vez tras vez tras vez a través de toda mi vida. Entonces, el asunto es, el mismo Dios que nos ayudó ayer, nos ayuda hoy, ¿y por qué no nos va a ayudar mañana? Es decir, es un Dios proveedor, ¿no es cierto? Y esta área de la fe y las finanzas, realmente, como dije antes, hace la vida emocionante. Porque no puedes depender de lo tuyo. Claro. Tú puedes hacer mucho esfuerzo en muchas áreas, pero cuando Dios te empieza a bendecir de una manera increíble, tú dices, no, aquí imposible. ¿De dónde salió esto? Salió de Dios. Y le damos muchas gracias a Él. El tiempo se nos ha hecho muy breve. Nos quedan unos pocos minutos de programa. Margarita, yo sé que tú quieres decir algo. ¿Qué te parece que te doy la palabra y vamos concluyendo con tu última intervención? Es tan extraordinario lo que decía Ricardo de ver a Dios vez tras vez tras vez. En mi caso soy la sostenedora de un colegio. Así es. Y naturalmente que todo lo que haga falta me lo piden a mí. Sí. Y hay días en que en la mañana alguna persona me dice, ¿podría tener un anticipo de su sueldo? Bien, le digo, consúltame a la tarde. Y en la tarde están las finanzas, están los recursos. Y hay veces en que no me han pedido 70, 80 mil pesos. Claro. Hay veces en que hay que pagar 1.800.000 pesos y están en la tarde. Están en la tarde. Dios lo hace. Dios lo hace. Alguien que nunca había pagado, de pronto alguien paga el año completo. Pero la tremenda coincidencia que finalmente es un milagro, que Dios actúa proveyendo lo que necesitamos. Por eso este tema de finanzas va enlazado con el tema de fe. Las finanzas es poner la fe en acción, y no a veces, sino que todos los días. Así es. Bien, Margarita, muchas gracias por tu experiencia. Cada uno de ustedes nos ha enriquecido mucho, hablando en términos espirituales y materiales también. Ricardo, tú tienes una invitación que hacernos y también nos vas a presentar un libro. Sí, hágalo y de ahí entonces nos despedimos. Tiene que ver justamente con la fe aplicada a las finanzas. Por eso traje, porque sabía que íbamos a hablar de este tema. Se llama Viviendo al borde. Da la idea de que uno está al borde de un precipicio y se va a caer, pero no se cae porque Dios lo sostiene con su mano en esta área financiera. El área de la fe y la finanza no es solamente orar, hay ciertos principios que aplicar. Exacto. Y este libro, yo conozco a su autor, él vive así, así que lo puedo recomendar, porque él vive de esta manera, aplicando los principios de Dios al área de las finanzas, así que se los recomiendo, lo pueden pedir aquí en Espiritual Televisión y se llama Viviendo al Borde. Y mi invitación es porque vamos a comenzar una escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Es una escuela de 5 meses. La verdad que la llamamos escuela, pero deberíamos llamarlo retiro espiritual largo con Dios. Y quiero recomendarle a las personas que lo están viendo, si pueden hacer un paréntesis en su vida, si has terminado, por ejemplo, la enseñanza media, haz un paréntesis en tu vida. Esta escuela te va a ayudar, puede marcar en tu vida un antes y un después. Si has terminado tu universidad, antes de comenzar a ejercer, te quiero desafiar a hacer esta escuela. Nos puedes escribir para mayor información a directorjucumchile@gmail.com, ahí lo tienen en su pantalla, directorjucumchile@gmail.com, y te vamos a dar más información. No te pierdas esta oportunidad porque esta escuela de discipulado tiene mucho que ver con tu vida espiritual.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Margarita, y a cada uno de ustedes una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Y por una petición muy especial debo saludar a la señora Rosita, que está en Quillota. Un beso para usted. Gracias por orar por este programa. Ha sido nuestro apoyo en oración. Nos vemos en un próximo programa.